Muy bien, muy buenas tardes, ya cayendo la noche y aquí en este podcast de Mike, el número 6 ya, estamos transmitiendo desde su radio La Cariñosa y bueno, este espacio para ustedes, para debatir sobre temas interesantes, creemos que también puedan ser prácticos para la vida misma. Hoy vamos a tener un invitado especial, ya le vamos a decir de qué se trata, cómo vamos a dialogar en función al tema que ya habíamos estado anunciando y quienes nos siguen seguramente conocen de qué se trata, ¿no? Estamos hablando de un tema que particularmente tiene que ver con el hecho de ejercer justicia, pero mediante persona, pero para promover la cultura de paz en función a esto. Por eso que el tema que estamos señalando a continuación es, es un tema que seguramente nos interesará a todos, ya que todos en algún momento por este mismo devenir de intercambio con el otro, puede venir un conflicto, un problema, llámese inconveniente o situación que una persona se pueda sentir ofendido, agraviado. Por eso es el tema en cuestión es, recordemos, la conciliación y acuerdos mediados como primer paso para la resolución de conflictos. Y esto vamos a ver por qué decimos que es el primer paso, por qué y cómo se puede zanjar un conflicto. Y por eso es que el abogado que hemos invitado hoy, que precisamente tiene como dirección, y él nos va a hablar mejor de esto, no voy a profundizar en el tema, pero se trata del director del Centro de Mediación y Resolución de Conflictos, ODR, -E, ya vamos a ver estas siglas de qué se trata también, vamos a explicar un poquito de esto. Y bueno, vamos a hacer unas preguntas, una entrevista amena para abordar este tema en cuestión. Entonces, el abogado Aníbal Campoverde, él nos va de esta entrevista, y más que una entrevista, el conversatorio para ver alrededor del tema, saber de qué se trata, cómo las personas tienen este servicio a su disposición para la resolución de conflictos. Primero, bienvenido, ¿no? Espero que pueda sentirse cómodo con las preguntas que hacemos, con todas las dialécticas que vamos a tener. Y empezando con preguntarle, esta institución o este servicio, digamos este centro, o así propiamente se llama, para la resolución de conflictos, ¿de qué trata exactamente y cómo el público puede acudir a él? Porque es una necesidad para la población este centro. Bien, Michael, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Saludos a todos los que nos pueden escuchar, los que nos pueden observar en este momento. Bien, respondiendo a las varias preguntas que planteaste al inicio, ODR es Online Dispute Resolution, su sigla en inglés. Está en inglés precisamente porque nos permite acercarnos a una realidad principal del centro de mediación. Es que no es de Machala y ni siquiera es de Ecuador. Es un centro que está a nivel internacional. Está en Europa, está en Latinoamérica, está en Estados Unidos, está en diferentes lugares del mundo, porque precisamente lo que es la mediación no es algo que acaba de aparecer en Ecuador, no es algo novedoso. No es novedoso con respecto a su existencia, sí es novedoso con respecto a lo que nos han inculcado con relación a la forma en la que podemos nosotros solucionar nuestros conflictos. Y la mediación no es, a través de este centro, inculcar una cultura de paz en la ciudadanía. Y precisamente lo decíamos el día de la inauguración, cuando la Constitución de la República estableció de que existen medios alternativos de solución de conflictos. Hay un error de concepción del constituyente en el momento de establecer estos como medios alternativos, cuando la primera forma de encontrar una solución a un conflicto jurídico debe ser a través de la mediación o a través de los acuerdos que las mismas personas pueden llegar entre sí a sus diferentes conflictos jurídicos. Y los conflictos jurídicos ahí existen en cualquier área y en distintas maneras, ¿no? Hay familiares, hay laborales, hay civiles, hay penales incluso, en las que puede intervenir la mediación sin que tenga que incluirse en este caso la administración de justicia. Y de esta manera, solucionar de forma definitiva. ¿Por qué de forma definitiva? Porque a través de un acta de mediación que lo firma un mediador, a través de un centro de mediación certificado como es ODR Ecuador sede Machala, esta acta de mediación tiene carácter de definitiva. ¿Qué implica? De que es una sentencia que han alcanzado o que han firmado las partes sin la intervención de la Administración de Justicia y que no se puede violentar, y que al igual que una sentencia se puede ejecutar en el supuesto de caso de que alguien quisiera llegar a incumplir el acuerdo que han firmado. Ok, entonces vamos a digerir todo esto. Se trata de que una persona
natural, tiene un conflicto, qué sé yo, familiar, que sea de tipo, de lo que es muy común que he escuchado sobre el hecho de llegar a un arreglo en cuanto a el mantenimiento. Bueno, esto tiene un nombre típico, Pensión ¿no? alimenticia. Básicamente genera conflicto, ¿no? Que muchas veces lleva a estas personas a un centro de reclusión sin necesidad de tener un delito tan serio, y en estos centros de reclusión a veces han ocurrido catástrofes con personas que de verdad sí tienen un peso importante en la ley por algún delito cometido, más serio que este por lo menos, y esta persona termina allí encerrado entre malhechores como que si fuese uno más de ellos, y se puede evitar con esto de conciliar. Sí se puede conciliar al respecto, ¿no? Ahí en este sentido, las etapas de la mediación puede ingresar en cualquier etapa del proceso. Pues no iniciar un proceso de alimentos para incluirlo en un proceso de mediación. Y puedes, dentro del proceso de pensiones alimenticias que incluyeron en la Administración de Justicia propiamente, la justicia ordinaria, llevarse hasta un centro de mediación para solucionar este problema de las deudas que podrían llegar a tener, para hacer nuevos acuerdos y se puedan cumplir en función de las realidades económicas de la parte que tiene que pagar. Pero importante con respecto a esto es que el hecho de que firme un acta de mediación no significa que deje de ser obligatorio. Es obligatorio y puede llegar a ejecutarse. ¿Qué implica? Es que si incumple el acuerdo de mediación con respecto al pago de las pensiones alimenticias, ya pueden ser personales o pueden ser reales. Reales me refiero al embargo de bienes, bienes inmuebles y inmuebles, y las medidas de premio personal, que es en el caso que tú describes, que pueda llegar una persona a llegar a estar detenida por el incumplimiento. Es decir, el hecho de que firme un acta de mediación no significa de que pierda el poder de que ha tenido la Administración de Justicia de ordenar esta medida de premio. Igual, a función del incumplimiento de este acta de acuerdo, puede solicitar al juez que mande a dictar la medida de premio. Ok, o sea que este es como un paso que se debería dar. Por eso es que entiendo que hay un error, digamos, en el concepto de que sea una alternativa, ¿no? Cuando debería ser el primer paso. El primer paso, correcto, sí. Por eso lo señalábamos desde el tema. Sí, y hay también un concepto importante en el que ingresa la mediación, es un concepto de economía. Economía en todos los sentidos. Economía procesal, economía propiamente en cuanto al sustento económico que puede darse en un proceso judicial, y también economía en lo emocional. ¿Y por qué digo economía en lo emocional? Porque te ahorras los problemas que puedes cargar con tu familia cuando puedes hacerlo a través de un proceso de diálogo. A veces es difícil sentarse a conversar con una persona porque no sientes que vas a tener el respaldo de su palabra. Es decir, que de pronto su palabra no siempre ha podido cumplirse. Pero cuando ingresas la firma de un mediador en un documento físico que luego se puede llegar a ejecutar, es un valor distinto. Y en la parte económica propiamente, tiene que ver con respecto a la posibilidad de acceder propiamente a la Administración de Justicia. ¿Por qué? Porque a veces no se tiene la capacidad de poder sustentar los honorarios que te puede solicitar un abogado. Valga el hecho, soy abogado, pero a veces también las personas no pueden pagar los honorarios que a veces se imponen. Yo me caracterizo por no cobrar demasiado, pero igual sigue siendo mi trabajo y hay que cobrarlo. Pero a través de los centros de mediación los costos pueden ser mucho menores. Tanto así que la solución propiamente del conflicto podría llegar a costar la mitad del procedimiento, o a veces únicamente lo que puede haber costado la consulta de un profesional para ayudarte a solucionar el mismo problema, incluido en cuanto al tiempo, porque un proceso de mediación puede durar un día, incluso horas, si las personas ya están de acuerdo en llegar al centro de mediación y firmar un acta. Pueden durar de pronto 1 o 2 semanas, que sería lo máximo que podría durar un proceso de mediación, de acuerdo al tiempo y las fechas de disponibilidad y de las personas en cuanto a su predisposición de llegar a hacer una mediación. Versus un proceso judicial, solamente el de alimentos que acabamos de mencionar como ejemplo. Si yo presento una demanda de alimentos y recién el día de hoy tuvimos la audiencia de fijación definitiva de la pensión alimenticia. Mira cuánto tiempo ha pasado desde que se puede hacer realidad con respecto al pago sobre el valor que tiene que sustentarse a una persona, y de todo el tiempo que ha pasado desde que se presentó la demanda hasta ahora para poder sufragar esos gastos, porque se fijó una pensión provisional desde la demanda, pero recién ahora va a tener la pensión real, la pensión que corresponde, además de que la misma persona que fue demandada todo este tiempo
va a tener que pagar todo eso que no pagó a tiempo, ahora acumulado, debe $1.200, $1.300 acumulados, cuando pudo fijarse en una hora, en 2 horas, en 2 días, solucionar este conflicto y no tener ese dinero acumulado que pagar, no tener conflictos con la Administración de Justicia, no tener que estar con deudas acumuladas y peor, con una ruptura emocional que nos aleja de nuestras familias. Cosa que también se puede ahorrar ese tipo de conflictos, ese tipo de problemas y mantener la familia unida porque un proceso de diálogo nos permite todo ese tipo de cosas. Ok. Sí, entendemos que lo tradicional indica ir a un bufete de abogados, continuar el conflicto y con el fin de no resarcir el daño, o sea, que sea compensado todo aquello que supuestamente es un agravio perdido y que más bien esto es como un camino que se ahorra mucho estos problemas en función a tiempo, dinero, como está diciendo, pero también hay un tema que es el cómo funcionan los organismos públicos, ¿no? La administración de justicia en general, por un tema de congestión, ¿no? Entonces, ¿cómo esto pudiera ser un bien para de alguna manera ir a un primer paso que aquí lo voy a describir como esta parte del occidente que la mayoría de las personas, por lo menos, tiene afecto a lo que es el cristianismo, ¿verdad? A esa parte del prójimo, que de todas maneras es algo intuitivo también, en función de que cuando tenemos contacto con el otro, es verdad que tenemos como seres sociales esa posibilidad de estar con el otro y lo disfrutamos, pero también se generan conflictos, ¿no? Por ejemplo, otros conflictos que pueden haber es que un vehículo que va andando, un coche, háblenos un poquito más sobre, más allá de la familia, qué otros conflictos también pudieran presentarse y que también pudieran recurrir a este centro. Por ejemplo, en el caso del derecho penal, les mencionaba hace un momento también el derecho penal como una posibilidad de solucionar esto a través de centros de mediación. Dentro del derecho penal tenemos, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Y es importante ver este tema porque siempre podemos estar de los dos lados, los que hemos podido manejar, de pronto una moto, de pronto un vehículo. Salgo de mi accidente, puede ser que yo genero el accidente o yo soy la víctima del accidente, pero en ningún caso salir ni que me choquen ni a chocar. Eso es un concepto que lo tienen la mayoría de los conductores claro al respecto, que no salgo a lastimar, que algunos actúan con mayor descuido que otros y es una posibilidad. Pero frente a esto, ¿qué me interesa a mí? ¿Que la persona sea sancionada o que mi vehículo, mi bien material que se ve afectado en un accidente de tránsito sea repuesto? En realidad yo siempre he considerado de que es el bien el que debe ser protegido. Ese bien material, o de pronto mi estado de salud física, si se vio alterada, pueda llegar a ser recuperada. Todo este tipo de cosas se pueden solucionar a través de la mediación. Yo tuve un accidente de tránsito, en vez de que la Fiscalía actúe, investigue, sancione después la Administración de Justicia, intervengo a través de un centro de mediación, firmo un acuerdo donde la persona que es responsable del accidente de tránsito sin acceder a una responsabilidad penal compensa los daños económicos que pueden haberse surgido. Es decir, hago la reposición del bien material, del vehículo, hago el pago por los arreglos y si hay algún estado de salud que reponer, también, siempre y cuando no supere ciertos límites que el derecho penal ya considera propiamente como un delito y supera la base de las contravenciones, ¿no? Aunque en términos generales las contravenciones de tránsito siempre se pueden mediar. ¿Ya? Okay. Y también cuando hay conflictos laborales, también ahí puede por supuesto caber esta posibilidad de mediar. Entonces un trabajador que ha sido despedido generalmente va de un despacho y le dicen, mira, para poder presentar la demanda yo te voy a cobrar del 15 al 25% de la liquidación, de lo que salga. Ya está perdiendo el 25% de lo que ha trabajado por años de su vida para entregarle a un profesional. Que no está mal, es el trabajo, porque cuesta llevar un proceso judicial, lo digo como profesional, estando en los dos lados. Y aparte de sufragar ciertas partes de los honorarios profesionales, donde le van a cobrar 500, 1000, 1500, solamente para comenzar, por todos los gastos que hay que hacer durante ese procedimiento. Y a veces no se dispone ni siquiera para comenzar el procedimiento. Y es un poco complejo aquello. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ir hasta el centro de mediación, le envío una invitación a mi empleador para sentarnos a dialogar. Y él me va a decir sobre su realidad económica y yo le voy a hablar sobre mi realidad económica y nos podemos sentar a un acuerdo. Así conversábamos con unos compañeros igualmente y se llevó a un proceso de mediación donde pudo un trabajador que trabajó cierta cantidad de años recibir alrededor de $11,000 de liquidación. ¿Ya? Y se pudo llegar a eso tranquilamente después de 2 horas de conversaciones. Ok. Vamos a suponer
caso, digamos, natural o típico, donde el trabajador se siente agraviado en sus derechos y quizás en el primer momento la primera reacción fue violenta, fue lanzar improperios a la persona que resultó ser una amenaza para él, el patrón, etcétera. ¿Cómo puede esta persona, una vez que hace esto, que se supone que no suena a mediación, no suena pacífico, revertir eso con la ayuda de ustedes para poder encauzarlo a un arreglo mediado? Claro, ahí viene una parte muy importante que es la predisposición de quienes intervienen dentro de la mediación a entender precisamente el concepto, mediar. Y que en el momento de que se sientan tienen que bajar las armas, ¿ya? Bajar las armas me refiero a bajar los ánimos, cambiar las actitudes para poder llegar a este proceso. Y el mediador precisamente actúa como un conductor a eso, como un conductor, evitando precisamente que las personas puedan llegar a utilizar términos que puedan llegar a ser soeces o de pronto pueden resultar perjudiciales para la otra persona, para su dignidad, y ser un conductor del diálogo, ¿no? A veces interpretar incluso lo que las demás personas quieren decir. El trabajador de pronto no entiende lo que el empleador quiere decirle y de pronto el empleador no entiende lo que el trabajador quiere decirle con sus apreciaciones, y ser un conductor de ese diálogo, incluso un traductor de los conceptos que tiene el uno del otro para poder llegar a un punto medio. Sí, En los procesos de mediación lo importante es que se maneja el concepto de ganar y ganar. Todos ganan, todos van a salir ganando de una manera o de otra, ¿ya? Pero se tiene que estar siempre dispuesto a entender y el diálogo. Y a través de los procesos de mediación a veces todos ganan, incluso más de lo que pensaban ganar, ¿ya? Porque pueden salir con diferencias que pensaron que no iban a encontrarlas. De pronto tienen un problema de una partición de tierra, se me ocurre. Una familia pasó en un proceso de mediación en Guayaquil, que una familia tenían varios bienes y no podían ponerse de acuerdo. Se sentaron al centro de mediación y comenzaron a lograr. Lo que pasa es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro. Lo que hizo el mediador es organizar todas esas ideas y le dije, pero él quiere esto de aquí, usted deja esto de aquí que no le interesa y recibe esto de aquí. Y comenzaron otro y se acabó. Y tranquilamente pudieron terminar todo su procedimiento sin que exista mayor tiempo, mayor gasto de dinero y mayor gasto de energía, y conservan principalmente, y lo más importante que puede existir en este caso, el amor dentro de la familia. Sí, sí. Entendemos que estos conflictos se presentan sobre todo con las personas que tenemos más roce, ¿no? Y la familia está ahí todos los días. Claro. Así que es muy común ahí en la familia, ¿no? Pero va más allá de la familia, como usted también planteó el caso de aquellas cuestiones entre patrones, como vimos, acuerdos laborales o acuerdos que tengan que ver con un incidente que las personas proponen. Estas dos personas van allá al centro, una sola de ellas hace la propuesta, digamos, si es más proclive a hacer un arreglo de paz. Ustedes conversan con la otra persona que no está tan digamos, tan presta a esto, o hacen que esta persona sea la que concilie y llegue allá las dos partes. ¿Cómo se hace en este caso? No, tiene que necesariamente haber la participación de la otra persona. Una parte importante y que le da validez a todo lo que se firma dentro del proceso de mediación es que sea un acto voluntario. Y si la otra persona se siente forzada, el proceso de mediación no sirve. El mediador que se sienta junto a las partes debe conducir el diálogo, y la otra persona tiene necesariamente que manifestarse y plastar sus ideas. No sentirse obligada. Incluso si no se siente obligada, una persona se puede retirar del proceso de mediación. Si te sientas a un proceso de mediación no significa que obligatoriamente vas a tener que firmar un acta de acuerdo. Te puedes levantar y el mediador simplemente va a certificar que no pudo llegar sin ningún acuerdo. Pero la idea general es que las personas puedan conversar y puedan expresar sus necesidades para que el mediador pueda conducir las ideas que están tratando de transmitirse, sin que el mediador genere ideas propias o pueda solucionar o pueda emitir juicios o dar soluciones extras que no han propuesto las partes, porque el mediador no genera eso, solamente es un conductor del diálogo que genera las partes y una persona que certifica los acuerdos a los que han llegado para que estos se vuelvan obligatorios. Ok, no coacciona, pero sí persuade, ¿no? Sí, exactamente. Persuade. Por ejemplo, me llama la atención esto, no sé si lo expliqué bien, ¿no? Pero vamos a suponer que yo voy con un problema ya y la otra me va a acompañar y yo le digo a algunos de ustedes, mire, ustedes pueden por favor llamarla y señalarle lo importante que yo sí estoy dispuesto, porque yo creo que si yo lo hago no voy a tener la misma paciencia que puedan tener ustedes. Ustedes pueden hasta esa
disposición de mediación inicial intervenir. No es como la fiscalía que te dice, tienes que ir tal hora, tal día. Ni en la justicia, ni cuando te notifica un juez, te manda a notificar a un juez, te dice, tienes que presentarte tal día con tu abogado, en tal momento, en tal momento. No funciona así, sino que lo que se envía precisamente ya el título mismo ya da una apertura para el diálogo, que es una invitación. Te invita, no tienes la obligación de ir, hacen una invitación. Y precisamente cuando se entrega la invitación se hace un diálogo y le dicen que se está invitando a un proceso de diálogo, que en eso consiste, para saber si se pueden llegar a solucionar los conflictos sin que intervenga la Administración de Justicia. Y se explica en qué consiste, con la idea precisamente que la persona entienda y comprenda cómo va a llevarse este proceso. Incluso el tema de la voluntad, de que puede asistir si es su voluntad, y puede firmar y puede llegar a un acuerdo si es su voluntad hacerlo, pero si no es su voluntad, puede dar media vuelta y salir, sin que esto le genere ningún tipo de obligación. Y otra cosa importante es que dentro del proceso de mediación, incluso toda documentación, todo lo que usted diga en el proceso de mediación, incluso si no llega a un punto medio en que las personas salgan satisfechas con su acta de mediación, todo lo que dijo dentro del proceso de mediación, todo lo que exhibió ahí, nada puede ser utilizado en un proceso judicial. ¿Ya? Okay. Ninguno de esos puede actuarse como prueba. No es que de pronto hizo algún tipo de confesión dentro del proceso de mediación y lo quieren llamar a un proceso judicial y decir, mira, es que él me dijo eso en el proceso de mediación, esa información no la puedo utilizar porque es confidencial. Se queda ahí, no pasa nada. Entonces solamente es un diálogo donde solamente se puede ganar. Solamente se puede ganar. Ese es el concepto importante de la mediación. O sea, grabar, tomar fotos. Incluso si se graba no tiene validez. Ajá. Ya, eso es importante que se tenga en cuenta. Incluso si la otra persona actúa de mala fe, la que actuó de buena fe puede estar tranquila porque todo lo que dijo de buena fe dentro del proceso de mediación no tiene validez. Solamente vale dentro de la audiencia de mediación. No, solo ahí. Okay. Y se confirma en el caso de que se firme un acta de acuerdo, pero si no quieren firmarlo, no lo firman. Pero llegado el punto, porque entendemos de que ocurre el diálogo, la persona puede detenerse en el proceso y decir que no está de acuerdo, pero llegando al punto de que es el bien deseado, de que se arreglen las partes, de que se establezcan unas condiciones mínimas para poder avanzar en el proceso o acuerdos sólidos que permitan conciliar. Y se ponen por escrito, ¿no? Entiendo. Claro. Una vez que se ponen por escrito y las dos partes firman, entonces este documento sí tiene validez para posteriores juicios o que se ensañe la situación como en un cambio de proceder. Una vez llegado a firmar esto, la persona puede cambiar todo lo que ocurrió. No puede cambiar lo que ocurrió hasta la firma de la mediación. A partir de eso, las realidades cambian en función de los acuerdos a los que han llegado. Este documento tiene una fuerza de sentencia. Es como que ya pasó todo el proceso judicial y llega una sentencia y eso es lo que ha decidido el juez. En este caso no es lo que decidió el juez, es lo que deciden las partes que desean entrar dentro de la mediación, pero tiene la misma fuerza y la misma validez. Y se puede ejecutar posteriormente. Le pongo un ejemplo de esto, por ejemplo, el cobro de unas facturas. El cobro de unas facturas tiene que pasarse por diferentes procedimientos de acuerdo al valor, un sumario ordinario dependiendo del valor de la factura, los procedimientos judiciales. Pero ¿qué pasa en los procedimientos judiciales? Que usted tiene que demostrar de que esa factura es comercial, de que usted entregó los bienes, de que hay esa falta de pago, etcétera, y valores económicos a recuperar. Me voy a un proceso de mediación, que es lo que pasó el mes pasado, me parece que fue en Macas, pero alrededor era de unos $45,000 aproximadamente. Okay. Se llegó al acuerdo de mediación y el deudor reconoció que le debía ese dinero. ¿Ya? Que le debía ese dinero y le propuso una forma de pago. ¿Ya? Entonces, esa acta de mediación le permite a usted ya no tener que ir a la justicia a iniciar un procedimiento ordinario donde usted va dentro de lo que es un procedimiento judicial, porque ya usted tiene una sentencia que dice que él le debe, no tiene que demostrar nada porque él aceptó que le debe dentro de un acta de acuerdo. Y puede tranquilamente ejecutarlo. Es una parte muy importante porque el sector comercial utiliza muchísimo el proceso de mediación. Uno, porque los acuerdos comerciales involucran a los procesos de mediación como primera forma de solución de conflictos que me parecen anales comerciales, involucran los procesos de mediación. Ya no estos sectores, sino ampliamente lo que es la Cámara de Comercio, por ejemplo, que también tiene sus procesos de mediación. ¿Por qué? Porque precisamente dan esa fortaleza dentro de lo que es las relaciones comerciales para poder en su momento ejecutar lo que las partes se quedaron en acuerdos comerciales precisamente para cumplir posteriormente y acudir a la Administración de Justicia ya en un proceso más ágil, no a demostrar si le debe o no le debe, sino a ejecutar lo que le deben. Ok. Con este documento ya
digamos, expedito ya. Por supuesto, es una sentencia. Okay. Es el mismo valor, la misma fuerza que una sentencia. Ok. Quería abordar el punto sobre, por ejemplo, se van al centro, ¿dónde pueden dirigirse exactamente? Si una persona en el pasado, por ejemplo, como estuvimos confinados en la pandemia, porque por ahí escuché algo de parte de ustedes, me llama la atención también, y a las personas que nos están escuchando quizás también, eso que diga online, ¿verdad? En las siglas que ya describió bastante bien sobre Online Dispute Resolution, ODR. ¿Por qué esta online está allí presente? ¿Cómo funcionó esto? ¿O cómo pudiera funcionar también a distancia en el caso de la pandemia que hemos estado atravesando y que ya estamos un poquito ya como que más despejados de ella? ¿Qué significa esto exactamente y qué papel juega en el arreglo mediado? Bueno, como les mencionaba, ¿no? El tema de ODR no es algo que nació en Ecuador ni nació en la pandemia. Tienes un proyecto de hace muchos años y que viene funcionando de la misma manera bajo estas siglas precisamente que es la carta de presentación del centro a nivel internacional. El ser online implica el hecho de que esta mediación permitirá también acercar a las personas a nuestros procesos, porque si una persona que yo voy a invitar no se encuentra, qué sé yo, en la ciudad de Machala, en la ciudad del Guavos, está en Quito, de pronto está en España, de pronto está en Estados Unidos, y se necesita realizar esa mediación para poder llegar a acuerdos y poder ejercer nuestros derechos y cumplir también con nuestras obligaciones en su momento, lo puede hacer a través del sistema online. ¿Qué implica? Se envía invitaciones a través de medios telemáticos, por la herramienta Zoom, que es muy conocida, se llegan a estos acuerdos con la presencia del mediador por la misma forma y se firman actas de acuerdo con firmas electrónicas, y esto de aquí tendrá efectivamente la misma validez que un documento que se haya firmado de forma física. Ah, ok, o sea que va más allá de la pandemia. Por ejemplo, si una persona está en conflicto con un terreno, una propiedad X, y esta persona está fuera del país, entonces con esta persona también se puede contactar por este medio online. Por supuesto, sí, eso nos permite, y eso no es algo que se expuso con la pandemia. Agilitado sí, porque la pandemia nos ha permitido, nos ha obligado a conocer más sobre los medios telemáticos y estas formas de comunicación. Incluso ha obligado al Estado a emitir nueva normativa que regule este tipo de procesos. Pero la existencia propiamente de la mediación online ya existía mucho antes. Como les decía, esto está a nivel internacional. El Centro ODR Ecuador tiene ya varios años funcionando aquí en Ecuador, pero ya la difusión de este centro a cargo ya del director ejecutivo de ODR Ecuador, el abogado Cristian Moranaula. Él ha permitido ya que este proceso se vuelva ya a nivel nacional. En este momento, y se comentaba, tenemos 37 centros a nivel nacional, físicos, a los que cualquier persona puede recurrir de manera física, y también nos puede contactar de manera online. En nuestra publicidad van a encontrar ustedes nuestro correo electrónico, donde pueden enviar una solicitud de la mediación y comenzar un procedimiento sin que lleguen a nuestra presencia física, pero con la misma validez, la misma fuerza como la hemos mencionado. Ah, y se pueden llenar formatos, formularios. Sí, por supuesto, sí hay formularios para realizar las solicitudes de mediación, y posteriormente ya el procedimiento ya nos responsabilizamos nosotros. Ok, de esos 37 centros, entonces ya hay uno disponible en la ciudad de Machala. Uno disponible en la ciudad de Machala, sí. Nos encontramos en este momento en el edificio Murano, en la ciudad de Machala, en la calle Rocafuerte 9 de Mayo, piso primero, oficina 110. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a tener muy presente ese hecho, sobre todo a quienes nos escuchan, también de aquí de El Guavo y más allá de las fronteras de este cantón, ¿no? Porque tiene que ver con todo la provincia, ¿no? Y en la provincia el lugar, digamos, señalado más cercano es Machala, ¿no? Sí, que precisamente es la capital de la provincia. A buena hora, hace unas 3 semanas, ¿no? Tengo entendido o 2 semanas. 2 semanas, sí. Que se inauguró el centro. Nosotros tuvimos la oportunidad de cubrir la noticia, pero también ustedes tienen toda una, digamos, una plataforma online para ubicarlos, también de forma rápida, allí a la disposición un centro físico propiamente, donde las personas también pueden dirigirse allí directamente sin pasar por estos canales, ¿no? Claro, todavía los canales electrónicos generan a algunas personas desconfianza, porque
le es más sencillo mantener un diálogo directo o presencial con una persona que te pueda explicar cómo va a ser el procedimiento, y estamos dispuestos a estar ahorita las puertas para poder hacerle esa explicación. Sobre todo con la idea de generar o de incentivar una cultura de paz. Es importante esta parte de aquí porque los centros de mediación no son muy recurridos. No es que es el primero que existe en la ciudad de Machala. Han existido otros, pero digamos, con misiones distintas, visiones distintas a la nuestra. ¿Ya? Okay. Yo no voy a hablar mal de ninguno, pero la nuestra tiene una visión de servicio que es la principal. ¿Ya? También existe el centro de mediación del Consejo de la Judicatura, también existen otros centros de mediación, todos tienen una tasa de pago. La nuestra también tiene una tasa de pago porque es un servicio y es un trabajo, el trabajo tiene genera precisamente, tiene un gasto propiamente, pero ningún centro de mediación lo hace gratuito, ni siquiera los del Estado. Entonces también lo tiene en nuestro centro, pero a diferencia de los demás, nosotros pertenecemos a la administración pública. Somos un centro privado, pero que brindamos un servicio público, porque el apoyo que nosotros le damos a la administración es un servicio público. Cuando usted tenga un acta de mediación, va a tener un documento que se simula, que es similar, a una sentencia, y eso tiene un valor incalculable para las personas que necesitan solucionar sus problemas. Por eso, y tratando de promover lo que es la cultura de paz, posteriormente vamos a estar haciendo algunas charlas en diferentes lugares del Cantón Machala. Vamos a comenzar con Machala y luego vamos a ver si tenemos la oportunidad de hacer los diferentes cantones de la provincia, con la idea de acercarnos un poco más de forma presencial, no solamente por las redes sociales, porque no siempre todos tienen accesibilidad, o de pronto ven el título y no les genera mayor importancia porque no saben de qué se trata, así que intentaremos llegar hasta las comunidades para que conozcan más de este proceso y entiendan esta premisa de la contradicción del que explicamos de la Constitución de la República, que impuso a los métodos alternos de solución de conflictos, o los reconoció como métodos alternos. Qué bueno que los reconoció como métodos de solución de conflictos. Lo malo es que le haya puesto el término alterno. ¿Ya? Siempre debería ser en este caso el primer paso a la mediación. De hecho, el Consejo de la Judicatura se prepara también para hacer algunos procesos de derivación. Las personas pueden hacer este acercamiento a los centros de mediación de forma directa, o pueden, en medio de un proceso judicial, también recurrir a la mediación. Porque de pronto demandé a una persona y cuando llega, oye, ¿por qué me demandaste? No seas así, que no sé qué. Bueno, entonces vamos a un centro de mediación. Pueden acercarse, envían la invitación y nosotros le notificamos al juez de que ya han llegado a un acuerdo y se terminó el proceso. Eso es interesante, ese punto. Ajá. Porque pueden revertir este proceso en cualquier momento, en cualquier estado de la causa, hasta antes de dictar sentencia. ¿Ya? En cualquier momento del proceso judicial que se haya iniciado, hasta antes de dictar sentencia, puede usted llegar con un acuerdo ante el juez y tiene que validarlo. La guía que prestamos nosotros es la conducción hacia el diálogo, pero también con respecto al tema de que las decisiones que se tomen dentro de la mediación vayan encaminadas también a aspectos legales, ¿no? Que no vulneren derechos de ninguna manera, ¿no? Por ejemplo, en el temas laborales, que no se vulnere el derecho del trabajador en temas de liquidación. Que no se vulnere el derecho de los alimentantes en el caso de los menores que reciben pensiones alimenticias. Que no se vulnere el derecho de absolutamente nadie, ni del comerciante, ni el que debe, ni el que paga, de nadie. Todos tienen que conservar sus derechos. ¿Ya? Y eso se lo hace a través de la mediación propiamente, pero a través del buen ánimo de las personas de llegar a una solución pacífica. Ok. Entonces, este es un centro que está al servicio de la comunidad. Es un centro que la persona puede recurrir allí como un servicio público. Igualmente, tengo entendido, y ya lo señalaste allí, lo señaló usted ahorita, aparte del centro de ser mediación y resolución de problemas, también abarcan esta parte de la capacitación, ¿no? Es un proceso ya de generar cultura. Ajá. Que nosotros vamos a implementar. Ya esto no tiene ningún costo, lo vamos a hacer para que las personas puedan conocer nuestros servicios, los beneficios de la mediación. Y bueno, después de eso, pues ya tomar la decisión hasta dónde quieren llegar, ¿no? Si quieren llegar hasta un centro de mediación o si quieren ir directamente a la Administración de Justicia, de acuerdo a sus circunstancias, pero teniendo primero, dentro de la gama de las posibilidades, de las formas en las que puede solucionar un conflicto, pues a la mediación. Por lo menos conocer todo lo que puede hacer. Todo lo que puedes hacer. Claro, a veces no se inicia un proceso judicial por falta de dinero, porque no quiero tener un problema con la persona a la que tengo que demandar.
Y bueno, esta es una alternativa que te permite responder a todo eso sin mayores dificultades. Ok. Ya, si por ejemplo un proceso de divorcio que necesitas divorciarte por la notaría, pero tienes hijos, entonces tienes que arreglar un montón de aspectos dentro de ese aspecto. Lo puedes hacer a través de este centro de mediación en un par de horas y luego vas a la notaría, presentas la solicitud y posteriormente ya estás divorciado. Y es un proceso súper ágil. En vez de hacerte un proceso de mutuo consentimiento que podría en vía contenciosa 8 meses, un año, año y medio para poder tener tu divorcio. Esa es la facilidad que puedes tener en cuanto a la agilidad de tiempo de los servicios que podemos llegar a prestar. Ok. Casi siempre o siempre se favorece el mutuo acuerdo, ¿no? Por supuesto. Es la base de todo. Si no hay acuerdos, no hay mediación, pero diálogo y conservar precisamente las buenas relaciones. En las relaciones comerciales no sirve de nada perder un cliente o perder un aliado comercial. En un proceso de mediación puede llegar a un diálogo con él sin que se pierda las relaciones propiamente, ¿no? Y mantener precisamente ese flujo a través de nuestras actividades económicas. Ok. La verdad es que, bueno, hasta aquí vamos a ir agotando el tema, ¿verdad? Al menos que no tenga una parte importante que quiera decir o que crea el tema, como usted dice, también me imagino en el WOW, con otros encuentros, en otras reuniones, en otras partes de la comunidad viva, donde ustedes también se van a presentar seguramente, o tienen una agenda futura. Sí, por supuesto, como les decía, vamos a intentar. En la provincia del Oro tenemos en la ciudad de Machala y también hay UDR en Piñas, ya un centro de mediación que lo dije a una compañera también. Y este centro ya se inauguró hace unos 3 o 4 meses atrás. Ya se encuentra funcional, la ciudadanía ya conoce, sin embargo queremos difundir porque nos interesa más que el hecho de que consideramos esto un negocio, nos interesa de que esto camine por el bien de la ciudadanía. Me parece algo ya saliendo un poco del tema, pero que quiero hacer precisión. Es que el tema de la mediación, como les decía al inicio, no es algo nuevo. Los abogados lo conocen. Algunos me sorprende que me digan que no conocen. De verdad que he escuchado en algunas personas que me dicen, ¿qué es eso del centro de mediación? Colegas, ¿qué es eso del centro de mediación? ¿Cómo funciona? De verdad deberían conocer el procedimiento. Y entiendo a veces esa parte porque ha sido tan alternativo que ni siquiera llegó a ser considerado una opción para los profesionales. No, eso de la mediación no sirve. Y es mentira. Funciona, sirve, es ágil, es oportuno, es la mejor recomendación que le puedes hacer a un cliente. Mis clientes que me están escuchando en este momento saben que una de las primeras cosas que yo les pregunto, ¿ustedes creen que hay alguna alternativa de conversar con X personas para ver si hay alguna solución? Y me dicen, sí, tal vez es posible. ¿Qué les parece si hacemos esto aquí? Y les explico, no todos aceptan la recomendación. Otros dicen, no, yo no quiero conversar con él, etcétera. Se cierran a este tipo de cosas. Caso perdido. Pero ya nos toca comenzar el proceso judicial propiamente, pero como les digo, cualquier cliente que me pueda estar escuchando sabe que yo siempre les he dicho que el primer paso es tratar de conversar con la otra persona y llevar esto a un centro de mediación a través de un proceso de diálogo que les puede ser mucho más ágil. O sea, que es una propuesta que siempre debería hacerse, ¿no? Por supuesto, y otros profesionales no lo hacen aún sabiendo porque no siempre es rentable, ¿no? O sea, si me preguntan a mí si me es rentable como abogado, acudir a un centro de mediación no es tan rentable porque los honorarios en un procedimiento normal son más altos en el que yo puedo intervenir en una mediación. Eso sí es que intervengo, porque en realidad lo que yo debería decirle a mi cliente es primero vaya a un centro de mediación y para eso no me necesita. Porque no necesitas un abogado para ir a un centro de mediación. Genera una presión psicológica en la que dice, bueno, ya está aquí, con me va a timar. Y si de pronto a un proceso de mediación llega una parte con un abogado y la otra parte sin abogado, el que está sin abogado ya va a perder el ánimo conciliatorio porque va a sentir de que no tiene la misma fuerza para poder dar opiniones. Por eso, van los dos con abogados o vas sin abogados, pero no es requisito ir con un profesional del derecho. Entonces no tienes que pagar por esa asesoría, porque para eso está el mediador que te lleva a solucionar los conflictos de la mejor manera. Ya, sin que, como les decía hace un momento, sin que el mediador de ninguna manera pueda aportar ningún tipo de propuestas de soluciones, solamente ser el conducto de las conversaciones, pero sí poner orden con respecto a que los acuerdos respeten bases legales mínimas. Como un árbitro. No, el árbitro sí da soluciones. No, el mediador lo que no puede hacer es que se firmen acuerdos que violan la ley. Okay. ¿Ya? En las que se va a vulnerar el derecho de una parte. ¿Ya? Eso no se puede hacer. Buscar formas de que se cumpla con lo que dispone la ley.
qué sé yo, se me ocurre disculpen que siempre cite los alimentos, pero es lo más común para poner un ejemplo. Tiene que dar una pensión alimenticia de $200, pero el señor no quiere dar toda la pensión alimenticia en dinero porque eso, o pagando el curso de básquet, pagando la escuela de fútbol, ya, o pagando la buceta, o siendo quien lo acompaña a las clases de fútbol. Mire qué importante es esto, porque también viabiliza el cumplimiento de las obligaciones del alimentante, pero también le permite a él mismo conservar la posibilidad de estar al lado de sus hijos. Y a esto me refiero de lo que es tan importante la mediación, que nos permiten a llegar a este tipo de acuerdos donde cumples la ley, pero también conservas valores tan importantes como la familia. A eso se refiere a la cultura de paz, ¿no? A eso me refiero con la cultura de paz, por supuesto. Bien, entonces sí, es un servicio de verdad, más allá de meritorio, más allá del asunto de fines de lucro, es un servicio de verdad que ahorra mucho, como usted ya mencionó, ahorra tiempo, ahorra todo este dinero, la burocracia del sistema que a veces está allí también por lo congestionado, no tanto a propósito, y también nos alegra tener aquí cerca de nosotros, ¿no?, este centro. Esperemos que las personas hayan asimilado este tema. Seguramente hablaremos más de esto desde su centro, seguramente con esta difusión que se va a hacer, pero también hay donde seguir investigando, ¿no? Las personas también pueden ser autodidactas para poder encauzar su situación. Por ejemplo, la Constitución es algo que está accesible a todos, ¿no? Mencionó un artículo que un poquito para cerrar el tema, y también para entender de que desde la Constitución está el artículo 190, ¿no? Y también hay una serie de articulados que estuve repasando y que las personas también pueden bien hacer. La sección 7 habla de los jueces de paz, hay un articulado muy bien allí descrito del 189. Entonces, las personas también, decirlo, o face to face, o si no, con un mediador. Y el último paso en todo caso sería ir a los jueces o a la justicia, digamos, tradicional, ¿no? Entonces, un poquito para resumir todo lo que dijo, claro, me quedo muy corto con todo esto, y un tema y una jerga muy importante, que precisamente ahí es donde necesitamos la mediación, porque el lenguaje, como usted creo que señaló aquí, o no sé si lo hicimos antes de ir al aire, también puede tener inconvenientes cuando se expresa, ¿no? Entonces ustedes son como ese traductor entre estas partes para que él siga fluyendo. El que yo les diga que un acuerdo tiene una fuerza de sentencia ya les dice bastante. Les dice bastante, porque una sentencia es definitiva, ya es una solución a un conflicto. Como lo hace la Administración de Justicia, lo hace una mediación. Como diferencia principal es que la sentencia la dicta el juez y el acta de mediación lo hace en voluntad propia, con un proceso en el que usted gana y vence. Aníbal Campoverde, pueden escribirme, separamos una cita y les puedo seguir conversando sin ningún problema. Mis servicios, tanto dentro del centro de mediación como abogado de libre ejercicio, no tienen ningún costo en cuanto a la asesoría, porque lo mío siempre será un tema de servicio. Ok. Entonces eso también es interesante. ¿Nos puede repetir el número? 093-909-7915. Muy bien, porque también quizás algunas personas que no son tan cercanas a usted, y aquellos que le siguen por redes sociales o por diferentes medios, también seguramente ahondarán más en el tema si en algún momento llegaran a necesitar este tipo de servicio que siempre, yo digo que siempre, mientras actuemos en sociedad que somos seres sociales, y este roce entre familiar, que tampoco estamos inventando el agua caliente, el agua fría, es algo que está completamente reglamentado y que más bien huye a canalizar los problemas de manera pacífica. Entonces, bueno, más o menos aquí quería cerrar. Agradecemos mucho su compañía. Va más allá de eso, ¿no? Va más allá de circunscribir el asunto en el cantón o en esta parte del país, ¿no? 10 piso 1. Muy bien, nos alegra tener este centro allí, Centro de Mediación y Resolución de Conflictos, ODR, ahora en la ciudad de Machala, y para el beneficio de poner estos conflictos en armonía, en lo posible, a llegar a acuerdos de paz, y seguramente servirá para que, bueno, la familia, las relaciones con el prójimo en general se conviertan
en una fluidez tal que podamos, como seres humanos que no somos iguales y que posiblemente tendremos conflictos, pero llegar a resoluciones de esto, pero mediante personas que nos puedan asesorar y que nos conduzcan a fomentar una cultura de paz y a arreglar nuestros conflictos con esta misma visión pacífica. Entonces, hasta ahora le agradecemos nuevamente y esperemos que este tema sirva no solamente para acercarnos a este centro, sino también para crear conciencia a la hora de resolver nuestros problemas y saber cómo canalizarlos. Entonces, muchas gracias, muy buenas noches, agradecemos a todos ustedes quienes nos escuchan, y desde donde nos escuchan también pueden plantear sus preguntas, también pueden interaccionar con nosotros, seguramente también a través de los teléfonos. De todas maneras, esta información va a estar colgada en YouTube y en otros canales, y pueden retroceder e ir allí a buscar esos números, esas direcciones, y seguir indagando en cómo acercarse a este centro de atención para promover la cultura de paz. Así que muy buenas noches a todos en este podcast de May. Esperemos vernos el próximo programa, el próximo miércoles, Dios mediante, cuando tendremos nuestro podcast número 7 ya. Así cerramos el acercamiento